La iglesia en el plan de Dios. Esta es la nueva serie que comenzamos a partir de este momento. Y vamos a utilizar en este primer estudio la carta a los Efesios, que creemos que es la carta de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo es el que usa esta figura de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y dice que en el plan de Dios, Él sometió todas las cosas debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que esto no se lo inventó Pablo, sino que hace parte del maravilloso plan de Dios para salvar a la humanidad. Y dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto significa dos cosas. Generalmente estas dos son las interpretaciones. La primera es que la iglesia es la plenitud de Cristo porque Él la llena con sus dones, con sus gracias, para que se pueda hacer la obra de redención en este mundo, la predicación del Evangelio. Y la segunda es que la cabeza sin el cuerpo no puede hacer absolutamente nada. Aunque Él es el Todopoderoso, el plan de Dios es que a través de la iglesia, Cristo sigue vivo en medio de nosotros, en medio del mundo. Nosotros somos sus manos, somos sus miembros para poder llevar a cabo este plan de redención. Y ese plan de redención es para todo el mundo. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 16, hablando de la salvación para todo el mundo, no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, el sacrificio de la cruz era para reconciliar a toda la humanidad, judíos y gentiles. Y surge una pregunta: ¿cómo y cuándo opera esta reconciliación? Y en el capítulo 1 se nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Y dice, versículos 4 y 5, inicialmente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gálatas capítulo 3 dice que en el bautismo somos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Continuamos, versículos 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sabemos que la salvación es por gracia, y por medio de la fe en su sangre y a través de su gracia somos aceptados en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese perdón de pecados ocurre cuando nos bautizamos. Hechos 2 dice: ¿qué haremos?, preguntaron aquellas personas reunidas en Jerusalén, aquella multitud, el día de Pentecostés. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Continuamos, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo acabamos de ver en Hechos 2, recibiréis el don del Espíritu Santo. Continuamos hablando de esa gracia, de la gracia de Dios. En el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos en el pecado nos separa de Dios, de la comunión con Dios, y la obra de Cristo en la cruz hizo, a través de la fe, cuando aceptamos el Evangelio y nos bautizamos, como lo vamos a ver, que nuestros pecados sean perdonados. Continuamos ahí en versículos 6 y 7, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Romanos 6, 3 y 4 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta gracia sigue a través de los siglos y en todas las edades para todos los hombres. El Evangelio sigue siendo el mismo, hermanos, y la obra se sigue llevando a través de la iglesia, porque ella es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a través de esa reconciliación en un solo cuerpo, judíos y gentiles son salvos. 8 al 10. Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas obras podríamos verlas de dos maneras. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, una de ellas, por ejemplo, es el bautismo. Por la fe. Es una obra que hacemos, pero que simplemente es un símbolo porque la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros méritos, son los méritos de Él. Nosotros por la fe vamos al bautismo y nos configuramos con Cristo, como dice allá en Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades del pecado. Entonces, hermanos, esa es una de las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y obviamente, pues Dios es amor, debemos andar en el amor, como lo veremos en la segunda lección de esta serie, hermanos. Continuamos diciendo que la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia. No solo aquí en la tierra, sino, dice, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Dice en Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es el propósito de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. También, hermanos, esta obra de la iglesia dice que la iglesia es para la gloria de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 20, dice, a él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la finalización de esa oración que empieza en el versículo 16, que algunos la llaman la oración por la iglesia o por los creyentes, donde Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no darle gloria a Dios si Dios es amor? Él viene a morar en nosotros. Su Espíritu prepara el camino para que Cristo more por la fe en nuestros corazones, para que todo ese amor de Dios, su poder, se derrame en nuestras vidas. La gloria sea a Él. Debemos de darle gloria por eso, hermanos y amigos. Continuamos diciendo también que el diseño perfecto para su obra de evangelización, edificación y benevolencia es a través de la iglesia. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, después de que más arriba ha dicho en el versículo 4 que hay un cuerpo, una sola iglesia, y todos aquellos unos que constituyen la unidad de nuestra fe, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica, se evangeliza, se añaden almas al cuerpo de Cristo, y se lleva a cabo la obra de benevolencia, como lo vamos a ver, a través de estos ministerios. No necesitamos más instituciones aparte de la iglesia. El hombre no puede ser más sabio que Dios. Solo Dios en su sabiduría preparó todo este plan para la iglesia y se lleva a cabo a través de estos ministerios. Sigue diciendo la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos unirnos a la cabeza. Él es el que gobierna el cuerpo, hermanos, el que lo diseñó, el que da las instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas. Y a través de estos ministerios se edifica la iglesia, se traen las almas, hermanos, y se lleva a cabo la obra de benevolencia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí podemos ver esa maravillosa obra de evangelización, edificación y benevolencia, que es obra de la iglesia, no de ninguna otra institución que el hombre pueda inventar para mejorar el plan de Dios. Es a través de la iglesia. Terminamos diciendo por hoy, hablando de esa relación amorosa de Cristo con su iglesia. En el capítulo 5, versículo 23 y 25 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí podemos ver también que Cristo no es solo la cabeza, sino que también es el marido o de su novia, que es la iglesia, de su esposa, que es la iglesia. Esas bodas se llevarán a cabo en su segunda venida, como lo sabemos. Ahora es la novia y Él es el novio. Están desposados. Y Él es la cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice que Él es su Salvador. Algunos creen que la iglesia no tiene ninguna importancia, hermanos. Sí tiene toda la importancia porque Él es su Salvador.
Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es tanta la importancia de la iglesia que Él se entregó por ella. Él la amó, Él es su Salvador, Él es la cabeza, Él es el amado de la iglesia, Él es el desposado, Él es su marido. Esto es lo que hace Cristo con la iglesia, hermanos. Por eso ella es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a través de ella se lleva a cabo esta obra de reconciliación, de llevar la multiforme sabiduría de Dios al mundo. En ella se derrama su amor y en ella le damos gloria a Dios. Comparta estos estudios con sus amigos, con su familia, con sus hermanos. Terminamos diciendo ahí en los versículos 26 y 27 que Él la amó, se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Algunos interpretan como que está hablando del bautismo, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como Él es santo, la iglesia debe ser santa. Como Dios es amor, Él derrama su amor en la iglesia para santificarla. La dota con su poder para que sea luz y para que sea testimonio al mundo. Entonces, hermanos, es maravilloso este plan de Dios para la iglesia. Continuaremos en el próximo estudio hablando de este tema. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Si desea que le enviemos estos estudios, escríbanos. Algunos ya lo han hecho y así lo estamos haciendo. Dios los bendiga.